Entonces, les decía, el día de hoy vamos a empezar a trabajar acerca de introducción a los derivados. Bienvenidos a todos. Y, pues bueno, recordemos un poquito acerca de qué se tratan los derivados. Los derivados tenían su razón de ser de una manera muy parecida a lo que ocurría con, con esta lógica que en algún momento hablamos acerca de los derivados que vimos que se vieron en algún momento cuando tú llevaste productos primitivos y productos derivados, o materias primas y productos derivados. ¿Sí? Decíamos en aquel momento que los derivados eran productos que iban a tener una relación similar a la que tenían, por ejemplo, la leche con el queso. En el sentido de que yo tengo queso debido a que lo produzco con la leche. ¿Ok? Ah, ahora, más que otra cosa y más que pensar en que los derivados tengan que ser instrumentos financieros ah, sobre cosas que hayan sido fabricadas a partir de una materia prima, realmente la intención de los derivados es pensar como en esta lógica de qué ocurre con el queso cuando cambia el precio de la leche. Entonces, si la leche, por ejemplo, se vuelve más cara, lo que esperaríamos es que el precio del queso también esté subiendo, porque el hecho de que la materia con la que yo fabrico este producto sea más costosa, hace necesariamente que las empresas tengan que subir los precios para poder hacer frente a este aumento. ¿Ok? Ahora, ah, entonces, en este sentido, lo que estamos obteniendo es una idea que es el precio de un derivado depende del precio de algo más. El precio de un derivado depende del precio de otro activo. Te recuerdo que estas diapositivas, o lo que estoy escribiendo yo aquí, que serían como los pizarrones, van a estar disponibles en la plataforma para que los puedas tener. ¿Sale? Entonces, ah, es con la intención de que no te azotes demasiado que no te azotes demasiado con andar escribiendo lo que yo. ¿Sabes? Ahora bien, siguiendo con esta idea, ¿qué es lo que va a hacer el derivado? Entonces, el derivado va a ser un acuerdo entre dos partes, una de las cuales va a estar queriendo comprar y otra de las cuales va a estar queriendo vender un activo. Pero fijémonos un poco en cómo funciona el proceso normal de una compra-venta. Entonces usemos colores para esto. Una compra-venta tradicional. Una compraventa tradicional va a desempeñarse en cuatro diferentes etapas. El primer paso de toda compraventa consiste en el encuentro que se tiene que dar entre los compradores y los vendedores. En todo momento, para que se pueda desempeñar una compraventa, es necesario que exista gente que quiera comprar y gente que quiera vender un determinado activo. El tema es este. En muchas ocasiones es difícil que se encuentren. Y te invito a que pienses cuántas veces has estado revisando, has estado por la calle y de pronto te encuentras con un coche que tiene pegados letreros de se vende. Y si es un coche que a lo mejor esté cercano a tu domicilio, muy probablemente lo vas a ver muchas veces, una y otra vez, y sigue teniendo durante todo este tiempo el letrero pegado de se vende. ¿Por qué? Porque no ha encontrado un comprador. Sí, está claro que ahí está un vendedor, pero no ha encontrado un comprador. Entonces, ¿qué pasa? El encuentro es una parte que en esencia es difícil de ocurrir.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace más sencillo que el encuentro ocurra? La existencia de mercados. Si recuerdas, justamente en microeconomía, por ejemplo, te enseñan que los mercados no necesariamente es el lugar físico, pero sí lo que es un mercado es un punto de encuentro de compradores y vendedores. Entonces, si yo quisiera tener más éxito con la venta del coche que te acabo de describir, en lugar de andarme paseando por la ciudad con el letrero a ver si alguien que quiere comprar de pronto me ve, más bien podría ir a un mercado de coches y ponerlo en venta. Un sitio en donde se encuentran compradores y vendedores. Ajá. Tú cuando compras tu despensa de la semana, vas al centro comercial. ¿Por qué? Porque ya sabes que en ese lugar vas a encontrar lo que necesitas. Si no existieran centros comerciales, sería muy difícil ir y buscar a un lechero que te surta, ir a buscar a algún carnicero, ir a buscar a diferentes lugares. Sí, entonces el chiste es tenerlo todo junto para que sea fácil el acceso. También pensarlo un poco de la perspectiva contraria. Si yo fuera un vendedor, pues también me gustaría me gustaría encontrar a mis compradores. Me gustaría tenerlos cerca para que yo entonces les pueda vender fácilmente. ¿Ok? Entonces, el primer punto es el encuentro. ¿Sí? El encuentro entre compradores y vendedores. El segundo punto es, bueno, una vez que ya se encontraron, es establecer las condiciones que ellos quieren. Es decir, un proceso de esclarecimiento de, mira, yo soy comprador y me interesa obtener este determinado activo a este determinado precio. Y el otro decir, ¿sabes qué? Yo soy vendedor, estoy dispuesto a vender este activo a este precio. Entonces pongámosle números. ¿Qué tal que el comprador quiere comprar, digamos, a 20 y el vendedor quiere vender, digamos, a 30? ¿Sí? Entonces, lo que va a significar es que tendrán que empezar un proceso de negociación en el cual, pues, el comprador tal vez tenga que subir o el vendedor tal vez tenga que bajar su precio o ambas. ¿Ok? Entonces, una vez concluido este proceso de negociación, se termina esta etapa que se va a llamar el esclarecimiento. En inglés, es más, vamos a ponerle, perdón por, la traducción la tengo, ¿sí? En inglés, esta etapa se llama clearing, ¿ok? Es el aclarado, es el momento en donde ambas partes aclaran cuál es su situación, cuáles son sus condiciones. Entonces aquí te repito, hablan acerca de el activo y las características de calidad que debe de mantener. Hablan acerca de la cantidad de ese activo. Hablan también del precio en el cual que se va a pagar por ese activo. Hablan acerca de las condiciones de entrega, por ejemplo, si se entregan en el domicilio del comprador o en el domicilio del vendedor o en algún punto intermedio, si hay impuestos de por medio, si hay seguro de por medio para la entrega. Todo eso se resuelve en la parte del aclarado. ¿Sale? Entonces, una vez que ya se aclaró, viene el intercambio. El intercambio es el paso en donde la persona que está comprando entrega dinero y la persona que está vendiendo entrega justamente el activo. ¿Ok? Entonces cada quien se va, bueno, más bien cada quien le entrega al otro lo que prometió. ¿Ok? El intercambio real. Y el cuarto es un paso como más protocolario, pero también es importante y existe en todos los procesos de compraventa, es la actualización de los registros de propiedad. ¿Sí? Entonces, encuentro aclarado, intercambio y actualización de registros. ¿Cómo funciona esto? Pongámoslo con un ejemplo cotidiano que puede ser la compra de tu despensa. ¿Sale? Entonces,
¿Cómo es el encuentro? El encuentro se da sabiendo que tú tienes que ir a la sucursal donde está tu centro comercial, ¿cierto? Y ahí encuentras los diferentes artículos, ¿sale? Que quieras comprar. Y el vendedor te dice, te abre las puertas y dice, tú puedes venir de tal día a tal día, a tal horario, y aquí estoy esperando a que tú vengas, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se da el encuentro. En la etapa del aclarado se da, por ejemplo, cuando tú vas recorriendo los pasillos. Y entonces, el aclarado de parte del vendedor es tener los anaqueles con sus mercancías y darte ahí la etiquetita del precio. ¿Sí? Eso aclarado, con eso te está haciendo saber que está dispuesto a vender las mercancías y a qué precio. Ajá. Tu aclarado consiste en tomar esas mercancías y colocarlas en tu carrito y llevarlos a la caja. Ese es tu proceso de aclarado. Con eso manifiestas tu intención de comprar y el estar de acuerdo con el precio. Podrías intentar negociar el precio con Walmart, no tendrías éxito, pero en esta etapa podrías tú decir, ¿sabes qué? Oye, yo quiero gastar menos de lo que cuesta. ¿Estamos de acuerdo? Y Walmart te diría, no, ese es el precio, si quieres tómalo, si no, déjalo. En ese sentido somos tomadores de precio. Ajá. Entonces ya identifiqué todos los artículos que yo quiero, me acerco a la caja registradora y entonces ahí en la caja me hacen la cuenta total de lo que yo tengo que pagar. El intercambio se da, es decir, yo doy el dinero o pago con tarjeta o algo, realizo mi pago por algún medio y me entregan las mercancías ya formalmente para que yo me las pueda llevar. El último paso es que me dan un registro con el cual se queda plasmada la actualización de la propiedad, el ticket o factura si la solicitas. ¿Sí? En todo proceso de compra-venta pasan siempre una y otra vez los 4 pasos. ¿Sí? El cuarto normalmente estás muy habituado a que se olvide porque en general no pensamos en que cuando te entregan tu ticket es como una forma de registrar que ahora esas mercancías son tuyas. ¿Sí? Entonces, esta es una compra-venta tradicional. No sé si hasta aquí todo vaya quedando claro o hay alguna duda, ya sea en vivo o o de los que están en línea. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. En la compra-venta a través de derivados, lo que va a ocurrir es que aquí se crea un quiebre. Entonces, normalmente, todo esto ocurre en un mismo momento. Con el derivado lo que va a pasar es que estos primeros 2 pasos se dan el día de hoy y el paso 3 y el 4 se dan en una fecha futura. Es decir, hoy qué hacemos es, hoy nos encontramos, ¿sí? Hoy esclarecemos qué es lo que nos interesa, es decir, quién quiere comprar y quién quiere vender, y hoy negociamos, hoy cerramos el acuerdo, pero hoy no realizamos el intercambio. Es decir, yo me pongo de acuerdo contigo para que en una fecha futura, de aquí a un mes, de aquí a 3 meses, de aquí a un año, realicemos el intercambio, pero no va a ser el día de hoy. Lo que sí pactamos hoy son las condiciones, todo lo que puede pasar para que esto se desarrolle de la manera que estamos pensando. ¿Sale? Y en alguna fecha futura, como dijimos, dentro de un mes, 3 meses o un año, nos encontramos nuevamente y entonces tú me entregas dinero porque tú te comprometiste a comprar y yo te entrego el activo y porque me comprometí a vender. ¿Sí? Ahora, el tema es este. Cuando el proceso se desarrolla todo en una sola fecha, no hay demasiado problema. ¿Sí? Porque en una sola fecha trabajas con un solo precio. Desafortunadamente, cuando el paso 3 y el paso 4 se ocurren en el futuro, empiezan o pueden empezar a surgir problemas. Por ejemplo, imaginemos que yo pacte un precio determinado, ¿sale? Digamos 100 pesos. Entonces,
Yo me puse de acuerdo con una persona en donde quedé que voy a comprar una determinada cantidad de su producto en 100 pesos. Ahora, esto pasó hoy. El tema es que en el futuro yo puedo tener diferentes precios. No necesariamente va a ser 100. Digamos que puedo tener un precio de 150 o que puedo tener un precio de 80. Si el precio fuera de 150, ¿qué pasaría? Pues el comprador podría empezar a tener sensaciones extrañas. ¿A qué me refiero con esto? El precio en el mercado es de 150, pero él pactó a comprarlo en 100. Entonces, la sensación que va a tener es positiva. ¿Por qué? Porque está teniendo la posibilidad de comprar en 100 algo que vale 150. En ese sentido, ante este escenario, el comprador tiene un motivante para llevar a cabo la negociación. Sin embargo, también el vendedor va a sentir cosas extrañas. Y para él es lo contrario, porque el vendedor, teniendo la posibilidad de venderlo en 150 a cualquier otra persona, ahora lo tiene que vender en 100 a la persona con la que pactó. Y entonces esta situación sería negativa para el vendedor. Tendría un incentivo para salirse de la negociación. Tendría un incentivo para decir, yo no voy a realizar esta transacción. ¿Ok? Luego, si el escenario fuera al revés, o sea, si el precio bajara, aquí va a ser negativo para el comprador. Porque el comprador va a decir, uy, pude haber pagado menos, pero estoy comprometido a pagar a fuerza 100. Entonces tiene un incentivo, de hecho, para salirse de la negociación, ¿te das cuenta? En los escenarios negativos, comprador y vendedor tendrían incentivos para salirse. Obviamente, en este caso, el vendedor tiene un incentivo positivo para quedarse. Es decir, me conviene quedarme dado que te voy a cobrar 20 pesos más de lo que le podría cobrar a cualquier otra persona en el mercado. ¿Ok? Esto que tenemos aquí es algo nuevo que no se veía en la compraventa tradicional. Es algo que vamos a llamar riesgo de contraparte. ¿Qué significa esto? Si el precio sube, el vendedor tiene incentivos para salirse. Si el precio baja, el comprador tiene incentivos para no cumplir con el trato. Entonces, ambos tienen algún riesgo que soportar de parte de su contraparte. Esto es, saber que la contraparte, independientemente de lo que ocurra, te va a cumplir. Sobre todo en esos escenarios en donde tú estás beneficiado y la otra parte no necesariamente. ¿Ok? Entonces, dada la existencia de este riesgo, empiezan a surgir necesidades en donde, pues, las cosas tienen que manejarse de formas especiales. Entonces, recordando nuestras condiciones que estábamos considerando, el derivado es un instrumento que su precio depende del precio de otro activo. Resulta del acuerdo de dos partes. Un comprador y un vendedor. ¿Sale? Y se realiza hoy para intercambio y actualización de registros en una fecha futura. ¿Sí estamos? Se realiza hoy el encuentro y el aclarado para que el 3 y el 4 del intercambio y la actualización se realicen en una fecha futura. Ok, hay una pregunta aquí en vivo. Me dicen, ¿necesariamente tiene que ser un comprador y un vendedor? ¿Podrían ser más compradores o más vendedores? Ok, en un principio, cada quien lo que va a estar haciendo es colocar su diferente oferta, tanto oferta para comprar como oferta para vender. Te explico. Esto que voy a hacer aquí
es lo que hace una figura que se llama formador de mercado. Ahorita vamos a hablar un poco más a detalle de ella. Pero entonces, el formador de mercado, en cualquier clase de mercado, mercado de derivados o de cualquier otro tipo, lo que va a estar haciendo es recibir las instrucciones de toda la gente que quiera participar del mercado. En este sentido, va a haber compradores y vendedores. Entonces, la idea es, va a recopilar las instrucciones de todos los compradores y las va a acomodar de mayor a menor precio. Es decir, le va a dar la prioridad a aquellos compradores que estén dispuestos a pagar más. Y suena razonable, ¿no? Entonces digamos que aquí empiezan con precios de 100 y llegan a precios tan bajos como 50. ¿Sale? Del mismo modo, va a recibir las instrucciones de los vendedores. Y aquí las va a acomodar dándole prioridad a los precios más bajos, de menos a más. Digamos que aquí vamos a tener de, no sé, 60 a 120. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ir pasando? Lo que va a ocurrir es, estas órdenes, como por ejemplo esta, que es de un precio de 100, la puede empatar con esta del precio de 60. ¿Por qué? Porque es posible que una persona esté dispuesta a pagar 100 y otra persona cobre solamente 60 y entonces los 40 de diferencia me los quedo yo como ganancia de formador de mercado. Mientras que lo contrario no puede ocurrir, es decir, este de 50 no lo puedo asignar con este de 120, porque la pregunta es, ¿de dónde salen los 70? Yo no los voy a poner, ¿cierto? Entonces, se van a ir ejecutando algunas órdenes. Algo pasó. Entonces te decía, lo que va a ir pasando es justamente que se van a ir eliminando secuencialmente estos. ¿Sí? Entonces, un comprador, un vendedor, hasta que lleguen a un punto en donde se equilibra esta situación. ¿Sí? Por decir un número, digamos que quizá este equilibrio se da por ahí del 75. Eso quiere decir que los compradores que pudieron comprar, perdón, eran aquellos que estaban dispuestos a pagar más de 75 y los vendedores que pudieron vender fueron aquellos que estaban dispuestos a cobrar menos de 75. Los que no pudieron entrar al mercado, estos sí, estos no, son los de aquí abajo, los de 75 o menos con precio de compra, del comprador, perdón, y con 75 o más que quería ganar el vendedor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El formador hasta ahí hizo su chamba, trabajó de tal forma que logró un precio de equilibrio de 75. Si alguna de las personas que están en la zona de abajo quiere entrar al mercado, tendría entonces que cambiar su postura. Si la desesperación empieza a surgir entre los compradores, lo que va a hacer es que los precios suban. Porque para que un comprador entre, entonces tendría que estar dispuesto a pagar más de 75. Para que la... Y si, por ejemplo, los que se empiezan a poner nerviosos fueran los vendedores, lo que va a pasar es que necesitan reducir su precio para que puedan entrar al mercado. Era muy similar a lo que en economía se maneja a través de las, las curvas de oferta y demanda, ¿no? Teníamos este, que es nuestro punto de equilibrio. Aquí abajo teníamos precio, ¿te acuerdas? De acuerdo a nuestro dibujo sería por aquí 75, precio, y aquí sería cantidad. Entonces, a mayor precio, menor cantidad, esta era la curva de demanda y a mayor precio, mayor cantidad, esta otra con pendiente positiva es mi curva de oferta, supply and demand. ¿Sí? Entonces, repito, para que alguien pueda entrar al mercado, lo que tiene que hacer es subir o bajar el precio. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Probablemente tengo una orden muy grande de comprador, muy grande, y tengo varias órdenes pequeñitas de vendedor. ¿Sí? Entonces, quizá este comprador diga, sale, yo estoy dispuesto a comprar en 90
y aquí tenga muchos vendedores pequeñitos, digamos, yo estoy dispuesto a vender 60, yo 65, yo 70, yo 72. Entonces, todos estos candidatos pequeños son candidatos donde pudiera vendérsele a este comprador. Entonces, ¿qué es lo que va a ir haciendo el formador? Ah, sale, pues los ordena a mis compradores por prioridad, ¿sí? Del más alto al más bajo. Y entonces, cuando le toque el turno a este, bueno, por cierto, si hay dos que tienen el mismo precio, se le da prioridad al primero que se recibió. ¿Vale? Entonces, aquí, una vez que me toque trabajar con este, ¿qué es lo que hago? Si todavía tengo vendedores, entonces este a lo mejor me pidió 400, por decir un número, y este me pide una cantidad de 100, este una cantidad de 100, este una cantidad de 100, y este una cantidad de 100. ¿Ok? Entonces, los 400 van primero con el de mayor prioridad, con el de 100, con el de 60. ¿Sí? Entonces, atiendo primero a este y ya quedó. Le entrego los primeros 100 de estos 400. Paso con el siguiente y ahora voy con este. Este sería el número 2. ¿Sí? De los 400 ya voy 200 y me faltan 200 por entregar. Voy con el siguiente precio y es este, el de 70. Le entrego los siguientes 100. Y así voy buscando uno por uno hasta que tenga el cuarto, en donde, bueno, hasta donde tenga el que complete la transacción del otro. ¿Ok? ¿Qué podría pasar? Imagínate que en lugar de 100, el cuarto me hubiera dado 150, o me hubiera pedido vender 150. Le asigno 100 a este de 90 y los siguientes 50 los paso con el contrato que siga, con el comprador siguiente en el orden de compradores. ¿Sí? O viceversa. ¿Qué tal que me dice un precio de, no de 72, sino de, o sea, que de ahí ya hubo un brinco y que me dice, el precio que yo te doy es de 91. ¿Qué pasó? Pues 70, perdón, 91 y 90 ya no son compatibles. Quiere decir que ahí ya no ya pasamos esa línea, ya no fue la línea del 75, sino que fue en el 90. El precio fue tan bajo que ya nadie quiso comprar. Perdón, el precio fue tan alto que ya nadie quiso comprar. ¿Sí? Entonces, el precio de equilibrio fue el último que realmente hizo una transacción. Es decir, habría sido un precio de equilibrio de ¿cuánto? De 70. ¿Sí? Que fue donde se hizo el último intercambio. Ahí fue el último momento en donde tuvimos compradores y vendedores dispuestos a realizar el intercambio. ¿Sí? Entonces creo que con esto abordo como todas las posibilidades de esa pregunta. Es cómo funciona el proceso del formador de mercado, los compradores, vendedores y cómo se hacen las asignaciones. ¿Ok? Ahora, regresando a este punto, te decía que el hecho de que las negociaciones se realicen en momentos diferentes, es decir, se realicen una parte el día de hoy y los otros dos pasos en el futuro, hace que surja el riesgo de contraparte y que entonces nos empecemos a preocupar respecto a si la otra persona va a cumplir o no va a cumplir con sus obligaciones. Entonces, lo que hacemos es definir una estructura de mercado la cual nos permita evitar o nos permita no tener que preocuparnos por estos riesgos. Entonces vamos a platicar un poquito acerca de las estructuras de mercado. No sé si hasta aquí haya alguna duda de todos los que estamos aquí en presencial o de la gente que está acompañándonos en línea. Ok, parece que todo va claro. ¿Cómo funcionan las estructuras de mercado? ¿O cómo hemos decidido que podemos organizarnos para llevar a cabo estas actividades? Primero hablemos de un mercado regulado o también conocido como exchange. ¿Sí? Un mercado regulado o un exchange.
Lo que va a ocurrir en esta clase de mercados es lo siguiente. Por un lado, voy a tener el comprador de un activo. Entonces, este comprador lo que va a hacer es, va a tratar de contactarse con este vendedor. ¿Sí? El punto es este. Tiene miedo porque realmente no lo conoce. ¿Sí? Fíjate, por ejemplo, cuando se hace alguna negociación de este estilo, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona quiere comprar pero no ahorita? Pues si el formal es el vendedor, si el establecido es el vendedor, pues le va a decir, ¿sabes qué? Pues déjame un depósito y te lo aparto, ¿no? Por ejemplo. Ah, o viceversa. ¿Qué tal que el comprador es el formal y el vendedor es el que puede ser como inconsistente? Entonces puede ser así como, sale, yo te compro, pero pues primero déjame una muestra y veo cómo funciona. ¿Si lo notas? O primero entrégame y, por ejemplo, en el caso de Walmart con sus proveedores, primero me dejas un inventario y ya después empezamos a trabajar. ¿Me explico? Entonces, comprador y vendedor se empiezan a tener, puede llegar a tener dificultades de confianza entre ellos. Lo que vamos a hacer es buscar esos mecanismos que les den tranquilidad. Y también habíamos visto que hay una situación que es la dificultad de encontrar a la contraparte, para lo cual trabajaba el establecimiento de mercados. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Este comprador se va a poner en contacto con un intermediario. Los intermediarios, por lo general, son instituciones financieras aquí en México. Normalmente son casas de bolsa. ¿Sale? También pueden ser algunas sociedades de inversión, pero por lo general son casas de bolsa, en donde yo voy a tener estos servicios de intermediación. Del mismo modo, también el vendedor se va a poner en contacto con su propio intermediario. Y entonces lo que va a pasar es que los intermediarios van a colocar tal cual la instrucción en el mercado. Entonces aquí este mercado justamente se hace a partir de una empresa que es el formador de mercado. Si tú empiezas a buscar estos conceptos en la literatura y empiezas a buscar estos conceptos en tus libros, y los buscas en inglés, es mi comentario, el intermediario lo vas a encontrar con la palabra broker y el formador de mercado va a ser algo que se conoce como market maker. ¿Sale? Entonces te lo comento así como nota cultural. Este es broker y este es market maker. ¿Sale? Entonces, así es como va a funcionar. El intermediario coloca la orden en el formador de mercado hace el proceso que ya describimos y entonces busca a un intermediario cuyo cliente quiera vender en condiciones que sean factibles. ¿Sí? Ahora, este proceso en ocasiones termina en dificultad para que todos puedan entrar en el mercado. Si te diste cuenta, las partes de abajo de la línea roja son personas que no pudieron entrar al mercado. Lo que voy a hacer aquí es revisar cómo funcionaría el proceso. El comprador dice, yo quiero comprar a un determinado precio, le pasa la instrucción a su broker y ésta se coloca en el mercado. El vendedor, yo quiero vender a un precio, le pasa esa instrucción a su broker y ésta se coloca en el mercado. Se hace el proceso de formación y probablemente terminen asignados o probablemente no. ¿Sale? Ahora bien, una alternativa, sobre todo para que más gente pueda entrar y que no nos quedemos con tantas personas como las que tenemos aquí en la zona de abajo, es que
a la par del formador exista una entidad que se llame la cámara de compensación. En inglés, la cámara de compensación es una entidad que se conoce como clearinghouse. Clearinghouse. ¿Ok? Entonces, la cámara de compensación agrega un elemento que es el poder negociar aparentemente con ella. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se determina primero que nada un precio a partir de la formación de mercado. A partir de ese momento y de que ya se encontró un precio de equilibrio, la cámara de compensación va a seguir ese precio de mercado. ¿Ok? Entonces digamos que el precio de mercado, el cual lo llamaremos precio spot, es de 100. ¿Sale? Es el precio que existe en el mercado para un determinado activo. ¿Ok? Es lo que hubiera sido este 75 que vimos en el ejemplo anterior. Entonces aquí tengo un precio de 100. Y lo que va a estar pasando es que la cámara de compensación empieza a ofrecer en cualquier momento que la gente compre o venda. El tema es este, como va a estar a la disponibilidad de los clientes, pues no puede hacer que los precios sean los mismos. Me explico. Llega un comprador y si el comprador le compra a 100, tiene ahora que conseguir el vendedor. Ajá. Entonces, va y busca el vendedor, pero probablemente el vendedor no esté dispuesto a vender en 100. Probablemente esté dispuesto a vender en más. Y entonces, en ese caso, sería una pérdida para mí de dinero. Ah, por lo cual, hay un riesgo de por medio para la cámara de compensación. Y tampoco está teniendo como muchas posibilidades de hacer ganancia. Porque si el precio está en 100 del comprador, pues yo tendría que a fuerza buscar un vendedor de menos, cosa que no necesariamente voy a encontrar. Sin embargo, cuando la cámara de compensación es la que plantea las posibilidades, todo se vuelve más sencillo. Quiero que pienses un poquito en esta actividad que luego tienes en una sucursal bancaria, que es cuando tú tienes pesos y quieres comprar dólares. En el momento en el que tú lo solicites, te presentas a tu ventanilla bancaria y dices, ¿sabes qué? Quiero comprar tantos dólares. Y el banco está, por lo general, dispuesto a vendértelos cuando tú los solicitas. Mientras que si tú tuvieras dólares, también por lo general, te puedes acercar al banco y vendérselos tal cual cuando tú los solicites. De esta forma, el banco está ahí esperando a que tú llegues, sea a comprar o sea a vender. El banco está a tu disposición. Pero no es el mismo el precio en el que te compra que en el que te vende, ¿cierto? Entonces, distinguimos que hay un precio que es más grande y más pequeño. El precio más grande es el que tendrán que pagar los compradores. Se le conoce como precio de venta. Precio de venta. Entonces, si tenemos un precio de 100, probablemente los vendedores tendrían que, perdón, los compradores tendrían que recibir, que pagar 105. ¿Sí? Y entonces el precio de venta de este mercado sería 105. A los vendedores les va a dar el precio de compra. Y entonces bueno, y una regla que se sigue es que el precio spot es el punto medio entre precio de compra y precio de venta. Entonces, como te dije 105 acá, este tendría que ser forzosamente 95. Ajá. Entonces, tú me puedes decir, oye Nacho, pero ¿por qué precio de venta para el comprador y precio de compra para el vendedor?
porque no es desde la perspectiva de los usuarios, sino más bien desde la perspectiva del formador, o bueno, del mercado como tal. Entonces, la cámara de compensación vende al comprador y la cámara de compensación compra al vendedor. ¿Sí? Es respecto al papel que está haciendo el formador de mercado. Hasta aquí vamos claros, no hay dudas, no hay preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer es pensar qué pasa cuando el intermediario ya va y contacta a su comprador. El intermediario lo que va a hacer es, le va a entregar el mismo precio que recibió de parte del formador, 105. Solo que va a agregar una comisión. Esta comisión es justamente la ganancia del intermediario, porque el comprador le tiene que dar 105 pesos al intermediario más su comisión y el intermediario entrega los 105 al formador. Entonces, la comisión es la parte que se queda el intermediario. Esta comisión puede ser cobrada como una cantidad fija o como un porcentaje. Lo más común es que aparezca como porcentaje. Y aquí abajo, los 95 que el formador le entrega al intermediario son dinero que el intermediario le va a entregar tal cual al vendedor, pero también va a cobrarle una comisión. Entonces, fíjate, te doy 95, pero me das mi comisión. Entonces, virtualmente es como si se lo hubieras restado. ¿Sí queda claro? Ahora, aquí me faltó un concepto. Si yo tomo el precio de venta y le resto el precio de compra, tengo una diferencia. Aquí en este problema, la diferencia fueron de 10 pesos, 10 dólares, lo que haya sido. Estos 10 es algo que se conoce como el spread. Entonces aquí hay 10 pesos, 10 dólares, 10 unidades monetarias de spread. ¿Ok? El spread tú lo ves también en ventanillas bancarias. En ventanillas bancarias en donde el banco te da la diferencia de precios. Ahora, nota esto. Entre más bajo el spread, más conveniente para los usuarios. ¿Por qué? Porque el comprador, si partimos desde el punto de que el precio real es 100, el comprador va a tener que pagar menos. Pongamos un spread de 8. Eso significa 4 para el comprador y 4 para el vendedor. Nos quedarían los precios 104 y el comprador acabaría pagando 104 más comisión. Y el vendedor tendría un precio de 96 y acabaría recibiendo 96 menos comisión en lugar de 95 menos comisión. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta ya de toda esta estructura de un mercado regulado. Notemos algo más. Y ese algo es, la persona que está comprando va a acabar entregando una cantidad grande. Digamos que aquí yo tuve una comisión de 2 pesos, entonces terminaría pagando el comprador 107. De esos 107 que le da el intermediario, 2 pesos se quedaron con el intermediario y le entrega 105 al formador. De esos 105 que recibe el formador, entrega 95 y entonces aquí se quedó 10, que es el spread de ganancia. Estos 95 se los voy a entregar al vendedor, pero el vendedor no va a recibir los completos porque le voy a quitar una comisión. Como aquí fueron 2, también aquí abajo les voy a poner de 2 y acaba recibiendo el vendedor 93. Entonces, si yo me doy cuenta, tendría 107 menos 93. Lo que nos queda como resultado es 7 menos 3, 4, 10 menos 9, 1, 14. Estos 14 es el costo de la operación. Es el costo de la transacción o el costo de viaje redondo también se le llama.
que significa si yo en este momento entro y salgo inmediatamente, antes de que los precios cambien, entonces en automático estaría perdiendo estos 14. Notemos justamente que hay un costo de 14. Este costo de 14 es algo que se está pagando básicamente por dos servicios que se le cobran a los clientes. El primer servicio es el servicio que corresponde a la facilidad de encontrar una contraparte. La facilidad de encontrar un comprador cuando yo quiero vender y del vendedor cuando yo quiero comprar. Ese servicio de facilidad lo estoy cobrando a partir de la comisión que le pago a los intermediarios. ¿Por qué? Porque gracias a poder yo trabajar con ellos, puedo acceder al mercado y mis operaciones pueden ocurrir. El mercado no está dispuesto a trabajar con nadie que no sea a través de un intermediario. Ahora, cuando hablamos de el spread, perdón, cuando hablamos de esta labor del intermediario y la facilidad de acceder al mercado, el cobro justamente por ese servicio de facilidad de encontrar a tu contraparte es la comisión. Ahora, el formador de mercado también te da un servicio y ese servicio lo está cobrando a partir del spread. ¿Ok? El servicio que te da el formador de mercado es la tranquilidad de tener a tu contraparte. Y más que el formador de mercado te lo está dando la cámara de compensación. ¿Sí? La cámara de compensación también puede hacer actividades de formador de mercado. Sin embargo, el formador de mercado no puede hacer actividades de cámara de compensación. Estas actividades que realiza la cámara de compensación, que te digo particularmente es cuando tú llegas, tú me puedes comprar o vender, independientemente de si yo encuentro a alguien con quien hacerlo. Tú me compras o me vendes independientemente de lo que yo, de si yo puedo asimilar o no tu compra. Entonces, cuando la cámara de compensación asume la operación en lugar de pasársela a alguien, es un proceso que se llama novation, novación en español. ¿Ok? Ahora bien, el servicio que te va a dar el formador de mercado es seguridad y te lo cobra a partir del spread. Entonces, entre mayor seguridad, pues mayor va a ser el costo de ese servicio, del mismo modo en la que el intermediario, si tiene más dificultades de colocar algún pedido, te va a cobrar una comisión bastante más alta. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio va a ser una cosa de este estilo. Supongamos que en un mercado el precio spot del activo es de 125 pesos. Y que el spread que se cobra es de 4 pesos y una comisión de 3% mensual. Perdón, de 3%. 3 es mucho, vamos a ponerle 1. ¿Ok? Entonces tengo un precio spot del mercado del activo, ahí está la comisión, ahí está el spread. La pregunta es,
cuánto cuesta la transacción. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar unos minutos para que puedas revisar la estructura anterior, ¿sí? Y que con esa estructura tú seas capaz de resolver este problema sencillito. En esta versión, la verdad es que está muy sencillo, ¿no? O sea, si yo parto que el mercado tiene un precio de 125, esto quiere decir que el intermediario del comprador tendría 126 y el del vendedor 120. Ah, no, el spread que se cobra es de 4, me fui con la finta. Como el spread es de 4, la mitad lo paga el comprador, la otra mitad lo paga el vendedor. Entonces tengo 125 más 2, 127, 125 menos 2, 123. Y ahora el comprador lo que va a hacer es pagar 128 por el 1 de comisión y el vendedor va a recibir 126. ¿Sí? Entonces, justamente, sí, perdón, no sé por qué. Es que todavía no me tomo mi café de la mañana. 122. Entonces, efectivamente, fueron dos aquí, dos acá, uno aquí y uno acá, ¿no? 128 menos 122 nos da a los 6. Ajá. Si lo notaste, es sumar el spread y 2 veces la comisión. ¿Ok? Ahora, continuando con este ejemplo, te agregaría una pregunta. O sea, ¿qué pasaría si la comisión fuera de 1% del monto de la operación? Ya no ocupamos el dólar que era de comisión. Ajá, exacto. En lugar de utilizar este dólar de comisión, por ahora lo que voy a hacer es me voy a olvidar de esto y voy a pensar, bueno, ¿qué pasaría si la comisión, en lugar de cobrarla como una cantidad fija que decíamos aquí, la cobro como una cantidad porcentual? ¿Sale? Vamos a ver cómo cambiaría este problemita. Ok, entonces la respuesta va a cambiar ligeramente, ¿sí? Lo que va a ser muy similar es el punto de partida, son 125, repartimos los 2 y 2 de los 4 puntos de spread. Entonces vamos a tener nuevamente 127 y 123. Donde se vuelve diferente es aquí, ¿sí? En lugar de que sea un dólar o un peso o una unidad monetaria en automático, se vuelve un 1% de lo que vale la transacción. Entonces son 127 por el 1%. Aquí realmente es 1.27. Y en el de abajo es 1.23. Entonces, 127 menos 1.27, estaríamos hablando de que más 127 más 1.27, estaremos hablando de que el comprador tendría que tener 128.27 pagados y en el otro lado el vendedor estaría teniendo 123 y le quitamos el 1.23 de comisión y nos quedaría 121.77. En este caso, 128.27 menos 121.77 estaríamos hablando de un costo de 6.5. ¿Sale? Entonces, la conclusión es que puede ser cobrada tanto una cantidad fija como una cantidad constante. ¿Cierto? Ok, aquí tenemos una duda que dice, ¿no debería de ser la comisión respecto a los 6.5?
o respecto a los 6 que estaban hablando, suponiendo que lo resolviéramos con el anterior. Y la respuesta sería no. La comisión se calcula respecto a lo que vale la operación para el cliente. ¿Por qué? Porque el intermediario de la línea de arriba, o sea, este intermediario, es el del comprador. Entonces, él va y le cobra al comprador lo que le cobre. Y el de aquí abajo va con el vendedor. Cada uno podría tener inclusive comisiones diferentes, ¿sí? O sea, comisión a la compra, comisión a la venta. Entonces, siempre que hable de la comisión, tiene que ser respecto a el volumen de la operación que va a estar realizando el cliente. En este caso fue comprar una unidad de un activo que vale 125. Pero a lo mejor yo te dije, no, pues yo lo que quiero son 1000 unidades. Entonces, el monto de mi operación son 125,000. Y a lo mejor no la resuelve con una sola persona, no la resuelve con un solo vendedor. Se necesitarán varios vendedores que me estén cubriendo esta misma operación. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. Conclusión, el porcentaje de comisión se cobra de acuerdo a el monto de la operación. Ahora, nos damos cuenta que tenemos un costo aquí involucrado y es por pagar tanto la comisión como por el spread. Entonces, esta estructura de mercado, el mercado a través de un exchange, a través de una bolsa, eso se me pasó a haberlo notado, a través de una bolsa, exchanges en inglés, nuestro concepto en español sería como una bolsa, es el mercado regulado, ¿ok? Pero es un mercado que es costoso. Ventajas, pues tienes la confianza de que no te van a estafar, de que no te van a quedar mal, de que no te vas a tener riesgo de contraparte. Desventajas, pues cuesta más, ¿sí? Ahora, hablemos un poquito de las instituciones que están involucradas aquí y cuáles son estas instituciones en México. Vamos a ver, con morado. En México, justamente, hablando particularmente de derivados, porque existen varios formadores dependiendo de los diferentes mercados, dependiendo de los diferentes activos. El formador de mercado en el mercado de derivados en México es una empresa que se llama Mexter. Ojo, te estoy hablando particularmente dentro del grupo BMV, Bolsa Mexicana de Valores. ¿Vale? Entonces, Mexter es el formador de mercado, es el que realiza estas actividades como lo que ahorita te describí. Mientras que la Cámara de Compensación de Mexter es un fideicomiso llamado Asigna. Asigna es un fideicomiso conformado mínimamente por 5 y actualmente alrededor de unos 20 bancos en México. Entonces, la idea es esta. Tu contraparte, la entidad que va a hacer las operaciones contigo, es un equipo formado por 20 bancos, con la intención de que la probabilidad de que no te puedan pagar, pues sea minimizada, ¿sí? Porque una sola persona, tú o yo, podríamos tener problemas de solvencia. Un banco también, ¿no? Sin embargo, esperarías que un banco tenga menos problemas de solvencia que una empresa cualquiera, ¿sí? Entonces el banco va a poderte pagar sí o sí. Ahora, por otro lado, aparte de la Cámara de Compensación, aparte de un banco por sí solo, lo que vamos a necesitar es justamente tener un equipo de varios bancos, los cuales pues hagan todavía más pequeña la probabilidad de que no se te pague. Porque para que no se te pague, como están trabajando en equipo, tendrían que fallar los 5 o hasta 20 bancos al mismo tiempo. Ahora, los intermediarios pueden ser diferentes instituciones financieras, ¿sí? O sea, tú te puedes acercar a Bancomer, Banamex, HSBC, Santander, Scotiabank, todos estos, y solicitar información acerca de los servicios que tienen de intermediación en mercados de derivados, ¿vale?
Entonces, la forma de acceder a ellos es justamente a través perdón, la forma de acceder al mercado es justamente a través de los intermediarios. Ahora, así como tú tienes problemas de confianza y que no sabes si tu contraparte te va a cumplir o no, así también el formador de mercado puede tener problemas para creer en ti. Porque si tú le fallas, el problema va a ser que ahora, ¿cómo que este fallo tuyo esté vulnerando la actividad del formador? ¿Sí? Que porque tú falles, entonces yo tenga problemas y yo le deje de cumplir a otros clientes. Entonces, lo que hace el formador es aliarse o apoyarse de los intermediarios para decir, sale, tú me vas a traer las órdenes de tus clientes, pero tú también vas a buscar que yo no corra riesgos innecesarios. ¿Cómo? Les vas a pedir que abran contigo una cuenta, ¿sale? Entonces, aquí en la relación entre el intermediario y los usuarios, hay una cuenta que se llama cuenta de margen. La cuenta de margen lo que va a estar haciendo es solicitar depósito de parte de los clientes para que avalen la operación. ¿Sí? Entonces vamos a platicar un poquito de cómo funcionan estas cuentas de margen. ¿Ok? Las cuentas de margen funcionan de la siguiente manera. Pongámonos en la perspectiva del comprador. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a tener que hacer es darle garantía a mi intermediario de que yo voy a hacer frente a mis obligaciones. ¿Ok? Entonces, en un punto de partida, digamos que mi operación o lo que yo le quiero solicitar es que quiero 100 unidades de una acción, digamos, de la acción de Apple, ¿sale? Que su precio está alrededor de $150 por acción. Probablemente ahorita está un poquito más cara. Entonces, esto significa que mi operación, es más, vamos a ponerlo así, 1000 acciones de Apple, ¿sale? Entonces, esto significa que yo para comprar estas 1000 acciones de Apple tendría que pagar 150,000. ¿Estamos? Ojo, aquí estoy suponiendo que esos 150 ya fue el precio que me dio mi intermediario con todo de comisión. Es el precio que yo estoy viendo aquí ya como cliente, como lo que fueron estos 107. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo tengo que cumplir como comprador, ¿sabes? O sea, yo tengo que entregar 150,000. Si el intermediario quiere tener certeza absoluta de que yo puedo pagar mi operación, tendría que depositarle los 150,000. Ahora, el tema es este, estamos hablando de derivados. Derivados cuyo intercambio real va a ocurrir no el día de hoy, sino en alguna fecha en el futuro. Va a ocurrir en algún momento de aquí a 3 meses, de aquí a 6, de aquí a un año. Entonces, hacerlo de esta manera significaría yo tener mis 150,000 depositados ahí por un año parados sin hacer nada, lo cual es impráctico, porque no hay, más allá de los temas de confianza, no hay ninguna razón, ninguna necesidad, ningún beneficio por tenerlos ahí depositados parados. Solamente para que el intermediario tenga certeza de que yo lo voy a pagar, no es suficiente. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es, bueno, ¿sabes qué? Tu cuenta de margen no la vas a abrir con 150,000, con todo el tamaño de la operación. ¿Sí? Este es el tamaño de operación. ¿Sale? No me vas a dejar los 150,000. Lo que vas a hacer es, me vas a dar un porcentaje de margen. ¿Sí? Digamos el 10%. Entonces, lo que sí va a quedar depositado son el 10% de 150,000, es decir, 15,000. 15,000 es el dinero que le va a dar garantía a mi cumplimiento de la operación.
Esto se le conoce como aportación de margen. Aportación de margen. Y como es la primera, aportación inicial de margen. ¿Sale? Conforme pase el tiempo, es probable que se me soliciten aportaciones adicionales. Y ahora te explico por qué. Todo el tiempo está cambiando el precio de este activo. Entonces, digamos, por ejemplo, que el precio cambia y que en lugar de estar en 150, sube a 170 pesos. O bueno, 170 dólares, de hecho, porque es la acción de Apple en Estados Unidos. Entonces son 170 dólares. En ese momento, mi tamaño de operación son 170 por las 1000 acciones, vale 170,000. ¿Sale? Mi utilidad, digámoslo así, o pérdida, es yo voy a comprar en 150 algo que vale 170, de hecho, en el mercado. Entonces, mi utilidad es una ganancia de 20,000. ¿Sí lo notas? Entonces, en esa situación no hay ningún problema, porque como el precio subió, yo tengo incentivo para quedarme y entonces la institución no tiene por qué desconfiar de que yo vaya a cumplir o no. ¿Vas conmigo? Ahora, el problema real, y como habíamos platicado en esta gráfica o en esta diapositiva, era más bien el escenario en donde el precio bajara, porque ahí como comprador yo voy a tener incentivos para salirme. Entonces, si el precio baja, digamos, ¿qué tal que baja a 160? Perdón, 140. Digamos que baja a 140. Entonces, el tamaño de mi operación son 140,000. Yo entonces tengo que pagar 150,000 por algo que vale 140,000. En ese caso, estoy teniendo una pérdida de valor de 10,000. Tengo que pagar 10,000 más de lo que realmente vale en el mercado en la fecha futura en donde el precio es 140. ¿Estás conmigo? Entonces, fíjate, aquí en los 20,000, lo que yo voy a tener es, pues en mi cuenta de margen había 15,000 depositados, más estos 20,000, el saldo de mi cuenta son 35,000. Pero aquí que tengo una pérdida, en lugar de tener 15, tengo una pérdida de 10, tengo los 15 y una pérdida de 10. Realmente, lo que me queda, más o menos de balance, suponiendo que ya tuviera que concretar mi operación, ¿qué va a ser? 5,000. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que, ¿quieres hacer tu operación? Sale, tu operación tú vas a entregar los 150. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedes hacer? Me vas a dar 140,000, porque eso es lo que vale ahora. ¿Sí? Y 10,000 los voy a tomar de tu cuenta, de lo que ya me habías depositado. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal que tú me dices, no, sabes qué, yo ya no quiero esta operación? ¿Sí? No me conviene. ¿Qué tal que el precio sigue bajando más? ¿Qué tal que... Entonces yo ya no quiero cumplir con este acuerdo, pagar 150,000 por este activo que ahora vale 140,000, me parece demasiado. No estoy dispuesto a seguirme arriesgando y a que ahora el precio baje a 130 y entonces yo tener que seguir pagando 150 por algo que pudo haber sido más barato. Entonces, ¿qué hace? Sale, como tú ya no quieres cumplir con este acuerdo de comprador, te va a sacar del mercado, pero necesita un nuevo comprador, porque si a ti te metió en algún momento, es porque alguien te iba a vender a ti. Entonces necesitas seguir cumpliendo con ese alguien. ¿Qué es lo que va a pasar? Busca un nuevo comprador. Pero ese nuevo comprador, ¿qué va a ocurrir?
pues tiene que pagar un precio de 140. Y tu acuerdo era pagar 150. Entonces, ¿qué hace? El nuevo comprador paga 140 y a ti te quitan esos 10 de tu cuenta. De tal forma que para cumplir con el acuerdo de 150 son los 140 del comprador nuevo más 10 que te quitaron a ti por el acuerdo que tú ya no cumpliste. ¿Me explico? Entonces, al vendedor original se le pagan 150 y a ti se sacan del mercado, perdiste tus 10, pero ya no perdiste más. Y en este caso, el comprador nuevo pagará 140 más los 10 que te quitaron para que entonces se reciban 150 en el vendedor original. ¿Me explico? ¿Hasta qué punto va a poder confiar la institución en ti? La institución va a poder confiar en ti mientras que el saldo sea una cantidad razonable, una cantidad suficientemente alta. ¿Ok? Ahora, esto se mide o esto se revisa en función del depósito inicial. Por ejemplo, aquí tengo 35 de mi depósito original de 15. Esto significa que en ese momento la cuenta se encuentra ganando dinero. ¿Sí? ¿Qué tanto está ganando? Está ganando 133%. ¿Sí? La ganancia es de 133%, 133.333. ¿Sí? Que son 35 entre 15, 2.3, menos el 100% inicial, quiere decir que el aumento fue de 133. Ajá. Es más, podrías pensar que el saldo actual son 233% de el saldo original. ¿Estás de acuerdo? Vamos a dejarlo así como el incremento. Ahora, los 5,000 entre los 15, lo que estás viendo es que en este momento te queda el 33%, bueno, 33.3333% de tu cuenta. ¿Sí? Entonces, de lo que depositaste, todavía queda el 33% de confianza disponible. Si el precio sigue bajando, este número va a cambiar. Por ejemplo, digamos que baja y que en lugar de estar en 140, ahora está en 138. Entonces son 138,000 el tamaño de la operación y en este momento tienes una pérdida no realizada de 12,000. Por lo tanto, el saldo de tu aportación de margen quedaría en 3,000. ¿Cierto? Y 3,000 respecto a los 15,000, estamos hablando del 20% de tu margen que queda disponible. El 20% de la confianza que originalmente la institución tenía contigo. Entonces, si el precio sigue reduciéndose, esa confianza puede desaparecer por completo. La preocupación es, por ejemplo, que lleguemos a un precio de 135, en donde voy a tener aquí 135,000, y la pérdida sería de 15,000. En este momento mi saldo sería de 0 y pues me quedaría 0% de confianza. En ese punto, la institución ya no puede confiar en que yo voy a hacerle frente a mi obligación. ¿Por qué? Porque si el precio baja, pues yo me puedo salir, total, ya perdí los 15, yo me puedo salir y ni siquiera avisar a la institución ni nada, y de todas formas no cumplirle. Y que si llega en 130, hay 5,000 extra de pérdida que yo ya no estoy haciéndole frente. Entonces, ¿qué pasa? La institución no se espera a que te quede tan poco margen. ¿Sí? Lo que va a hacer es, por ejemplo, cuando tienes un porcentaje determinado, digamos que en este caso fuera el 20, se hace una solicitud de margen. Es decir, yo te estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? Te queda nada más 20% de tu margen. Solo quedan 3,000. ¿No quieres hacer más aportación de margen? Y entonces, ¿qué haces? A lo mejor pones otros 5,000 y entonces te quedarían de saldo en tu cuenta de margen, ya no 3, sino 8,000 y entonces tu porcentaje de confianza aumenta. ¿Sí? Porque son 8,000 de 20. ¿Me explico? 8,000 de 20 ya te da un porcentaje más alto del 20%.
Entonces, la solicitud de margen hace que precisamente tú puedas prolongar el soportar al hacer una operación de este estilo, pensando en que tú estés convencido de que tu precio es bueno y de que eventualmente el precio va a subir. ¿Correcto? Otra situación es, ¿qué tal que yo no hice mi aportación? No se va a esperar la empresa hasta el 1%, quizás se va a esperar a un porcentaje menor, digamos el 5%, y cuando te quede el 5%, en automático, tú le digas o no, va a ir al mercado y busca un comprador nuevo que te supla. A ti te saca y la diferencia la pone de lo que hay en tu cuenta. Y entonces eso se llama llamada de margen. En inglés, margin call. ¿Correcto? Entonces, esta cuenta de margen y el manejo a partir de esta forma le permite a la institución poder confiar en ti, poder saber que tú le vas a hacer frente a tus obligaciones y que no te vas a echar para atrás con el cumplimiento de tu contrato. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Ok, aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué pasa si yo estoy trabajando con acciones y las acciones pagan dividendos? Porque la empresa generó utilidades y me reparten de esas utilidades. ¿A quién se le entregan los dividendos? Los dividendos, en todo momento que se hizo un acuerdo de ese estilo, se le entregan a la persona que exhiba las acciones. Entonces, si te fijas aquí en el proceso de compraventa tradicional, etapa 1 y 2 son hoy, 3 y 4 es hasta después. Entonces, si en el Inter viene un pago de dividendos, yo no voy a poderlo cobrar porque yo no tengo la acción, no he realizado el intercambio. Entonces, ¿quién será el vendedor que todavía tiene la acción? Él cobrará el dividendo. Yo que se la voy a comprar, todavía no lo podré cobrar hasta que me toque. Aquí entonces lo interesante sería ponernos de acuerdo porque cuando hay un pago de dividendos normalmente el precio baja. ¿Sí? Cuando lleguemos al capítulo 5, ahí vamos a ver cómo justamente el pago de un dividendo interactúa en el proceso de poner precio para las negociaciones a futuro. ¿Sí? En esta primera etapa yo te voy a decir el precio es de tanto, pero más adelante te voy a explicar cómo puedes llegar a un precio cuando sabes que una acción va a estar pagando dividendos. ¿Sale? Muy buena pregunta, Rich. ¿Ok? Entonces vamos a parar la sesión en línea por ahora. Hasta ahí vamos a terminar.